¿Qué hace un referente de barri? Pues se encarga sobre todo del tema de familias. Si dicen, no, es que tal, no, tú no te preocupes, sí, yo estoy por allí, yo estoy allí, yo tal. Ese es mi trabajo, convencer a las familias, para que ellas confíen en Amixisir y confíen en el mentor. Los mentores, pues, ¿qué hacen? Vamos a un museo, vamos al centro, vamos a un espectáculo, vamos a merendar fuera de aquí, les ayudan un montón en su día a día, en sus relaciones con los demás, les enseñan un mundo aparte del que ellos viven y, de hecho, posteriormente tú los ves, años después, y esa semilla que ellos pusieron, ¿no? Hay veces que muchos llegan y dicen, no, yo vengo a salvar, tienen esa idea, ¿no? De, bueno, voy a ayudar, voy a salvar, ¿no? Eso no se consigue nunca, no salvas a nadie, ¿no? Pero lo más bonito es esa semilla que ellos ponen en el niño y que luego año tras año tú vas viendo que esa semilla va creciendo. Entonces, ¿qué es para un niño un mentor? Todo. Es que lo es todo. Es su amigo, es su confidente, es su acompañante. Yo muchas veces les digo, para darte a alguien, primero tienes que contar de ti, de tu propia experiencia como persona, de lo que has hecho, y la otra persona, al darse cuenta, por ejemplo, hay veces que han surgido problemas con niños y han ido a pedirles consejo, ¿no? Y nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, seguro que tú has pasado algo igual, explícale cómo te sientes, no le des una solución, explícale cómo te sientes tú y cómo has solucionado tú tu problema, ¿no? Y eso a ellos a la vez, al propio mentor, les sirve para su vida fuera, ¿no? El hecho de no dar soluciones per se.